Las novias también mienten, Tele. Una credencial no me dice nada. 12 años firmando órdenes de deportación en este distrito. Me dicen todo sobre lo que acaba de hacer. Mis agentes siguen verificando, Berel. Usted no sale de aquí hasta que terminemos. 180 teléfonos y 8 cámaras llevan 16 minutos grabando cada palabra suya. Phoenix, Arizona. Sábado, 12 de octubre. Las 4 de la tarde. El salón de eventos Jardines del Sol, en la avenida Camelback, brillaba bajo el sol del desierto como una promesa cumplida. Guirnaldas de luces blancas cruzaban el techo de madera pintada de blanco. Mesas vestidas con manteles de lino color marfil. Centros de mesa con rosas blancas y eucalipto plateado que olían a algo limpio, a algo nuevo. 180 sillas ocupadas por 180 personas que ese sábado habían pausado sus vidas para ser testigos de algo bueno. Afuera, el calor de octubre en Phoenix todavía pesaba como una manta. Adentro, el aire acondicionado y la música de una banda de mariachi en vivo construían una burbuja perfecta de alegría colectiva. El padre Octavio Méndez Ríos estaba en el altar improvisado frente a la pista de baile, hablando del compromiso, del amor, de la promesa que dos personas se hacen delante de los que más quieren. La novia escuchaba con los ojos brillantes. El novio apretaba su mano izquierda con la firmeza de quien no piensa soltarla nunca. Nadie vio llegar las camionetas negras. El agente Marcus Pruitt, placa ICE-HSI-5521. 9 años en la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, Unidad de Operaciones Especiales del Distrito de Arizona. Pruitt era el tipo de agente que los supervisores conocían por sus números. Alto volumen de detenciones, tiempos de procesamiento rápidos, resultados en el papel que tapaban lo que no cabía en el papel. 4 quejas formales en 9 años, todas archivadas, todas con el mismo patrón de fondo. Pruitt no era descuidado. Era preciso en la dirección equivocada. Esa tarde había recibido un reporte anónimo. Reunión masiva de indocumentados. Salón Jardines del Sol, Avenida Camelback, Phoenix. Sin nombre de denunciante. Sin evidencia adjunta. Sin ninguna verificación independiente. Solo una llamada al número de la agencia y 7 palabras que activaron algo en Pruitt, que 9 años de servicio nunca habían calmado. Llegó con 4 agentes. Sin orden judicial, sin coordinación con el Departamento de Policía de Phoenix, sin notificación a supervisión. Solo las camionetas, las chalecos y la certeza que él llamaba experiencia y que el resto del mundo tiene otro nombre. Lo que Marcus Pruitt no sabía era que la novia de ese salón se llamaba Valentina Alejandra Reyes Ochoa, que tenía 38 años, que era hija de Rosa Ochoa, salvadoreña que cruzó la frontera con documentos falsos en 1987, huyendo de una guerra que nadie en Washington quería nombrar. Y de Carlos Reyes, que llegó un año después con $20 y la dirección de un primo cosido en el forro de su chaqueta. Que Valentina había nacido en un hospital de Phoenix 6 meses después de que su madre encontrara trabajo limpiando oficinas en el centro. Que había crecido en un apartamento de 2 cuartos en el lado este de la ciudad, compartiendo habitación con 2 hermanos, estudiando con la luz del pasillo cuando la suya se apagaba a las 10. Que ganó una beca completa a la Universidad de Arizona, que se graduó con honores en Derecho, que pasó 4 años como defensora pública federal antes de que el Departamento de Justicia la reclutara, que llevaba 12 años como jueza federal de inmigración del Distrito de Arizona, que era la primera salvadoreña americana en ocupar ese cargo en la historia del estado, que en 12 años había firmado más de 8,000 resoluciones, que entre esas resoluciones había casos que le habían costado noches sin dormir y casos que le habían costado sueños que todavía aparecían algunos miércoles. Y que la credencial que llevaba en el bolsillo interior de su vestido de novia
porque Valentina Reyes Ochoa era exactamente el tipo de persona que lleva sus documentos incluso el día de su boda. Decía con toda la claridad del gobierno federal quién era y de qué autoridad era portadora. Lo que también no sabía era que las 8 cámaras de seguridad del Salón Jardines del Sol estaban encendidas. Que los 180 invitados tenían 180 teléfonos. Que 3 de esos invitados eran periodistas. Y que lo que estaba a punto de hacer en ese salón decorado con rosas blancas y luz de atardecer iba a convertirse en la grabación más vista del mes siguiente y en el caso federal más sonado del año siguiente. Esa operación sin orden judicial le iba a costar a Marcus Pruitt su placa, su pensión, su libertad y cada certeza que había confundido durante 9 años con instinto. Antes de continuar, comenta desde dónde estás viendo esto. A ver hasta dónde llega este documental. Las puertas que nadie debió abrir. Primer contacto. Las puertas dobles del Salón Jardines del Sol se abrieron de golpe a las 4:08 de la tarde. El padre Méndez Ríos estaba en mitad de una frase sobre el compromiso. La banda había bajado el volumen para el momento más solemne. El aire dentro del salón olía a flores y a perfume y a algo eléctrico que solo existe cuando 200 personas contienen la respiración al mismo tiempo. Lo que entró por esas puertas fue diferente. 5 agentes de ICE, con chalecos negros y placa visible. Pruitt al frente. 4 detrás. El sonido de sus botas sobre el piso de madera laminada fue como una frase en otro idioma. Brusca, sin traducción posible para una tarde de bodas. Nadie se mueve. La voz de Pruitt no subió. No necesitaba subir. Tenía el peso de alguien que lleva 9 años dando órdenes y nunca las ha visto cuestionadas hasta el final. Operativo de verificación. Todos permanecen en sus lugares. El silencio duró 3 segundos. Luego vino el murmullo. Luego las preguntas. Luego el primer teléfono en alto. Luego 5. Luego 20. La madre de Valentina, Rosa Ochoa, 71 años, vestida de rosa pálido, sentada en la primera fila de sillas. Puso una mano sobre el pecho como si quisiera asegurarse de que el corazón seguía ahí. Había cruzado la frontera huyendo de una guerra. Había pasado décadas construyendo una vida en este país. Y seguía siendo el tipo de mujer para quien un chaleco negro con las letras ICE activaba algo en el cuerpo que ninguna cantidad de años podía borrar. El novio, el doctor Sebastián Fuentes Carrillo, 39 años, médico internista, nacido en Tucson, 4ª generación arizonense, dio un paso hacia Pruitt. Esto es una propiedad privada. Están en una boda. ¿Tienen orden judicial? No necesito explicarle nada, señor. Pruitt lo miró 3 segundos. Quédese donde está. Sí que necesita. Sebastián no movió un músculo más. La 4ª enmienda dice que necesita. Pruitt no respondió. Señaló a 2 de sus agentes con un movimiento de cabeza y empezaron a moverse hacia las mesas del fondo, donde la familia extendida de Valentina, tíos, primos, vecinos de toda la vida, se habían sentado en trajes alquilados y vestidos guardados para ocasiones especiales. Valentina se giró desde el altar. El vestido, blanco, de encaje, con una cola larga que la costurera había ajustado 3 veces en los últimos 2 meses, se movió con ella. Su cara era la de alguien que reconoce exactamente lo que está pasando. No de miedo, de algo más frío, más preciso. Agente. Su voz fue pareja, baja, la voz de alguien que ha dirigido miles de audiencias y sabe exactamente qué volumen usa la autoridad real. Necesito que me muestre su orden judicial antes de que continúe. Pruitt la miró. El vestido blanco, el velo, el ramo todavía en sus manos, y decidió lo que ya había decidido antes de entrar.
que lo que veía no cambiaba nada de lo que había venido a hacer. Señora, con todo respeto, esto es un operativo federal. Su cooperación, su orden judicial, repitió Valentina, sin alzar la voz, sin moverse. Primero la orden, luego hablamos de cooperación. La credencial que no quiso leer. Escalada Pruitt se acercó 3 pasos. La distancia entre ellos era ahora de 1,5 metros. Él miraba a una mujer de vestido blanco en el día de su boda. Valentina miraba a alguien que había tomado una decisión sin verificar nada y estaba a punto de duplicarla. No existe ninguna orden judicial, dijo ella. No era una pregunta. Tenemos causa probable suficiente basada en un reporte de... Un reporte anónimo no es causa probable. Valentina dejó el ramo en las manos de su madre de honor, que estaba de pie a su lado con la cara de quien está calculando exactamente cuántos segundos tiene antes de que esto se convierta en algo que no puede detenerse. Eso lo sabe cualquier abogado de primer año, y usted también debería saberlo. Pruitt apretó la mandíbula. Algo en su cara cambió. No fue un cambio grande. Fue el cambio mínimo que hace alguien cuando escucha una respuesta que no esperaba de la persona que tenía en mente cuando formuló la pregunta. ¿Tiene identificación? Sí. Valentina metió la mano al bolsillo interior del vestido con la naturalidad de quien lo ha practicado mentalmente muchas veces. Sacó una billetera fina de cuero negro. La abrió. La sostuvo frente a Pruitt con el brazo extendido. La credencial visible, el escudo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, capturando la luz de las guirnaldas blancas del techo. Pruitt la miró. La leyó. Sus ojos se movieron de la foto al nombre al cargo. Y entonces hizo algo que las cámaras del salón captaron desde 3 ángulos distintos y que los abogados federales reproducirían en bucle durante el juicio. La ignoró. Eso no verifica su estatus migratorio, señora. Silencio. Breve. Denso como concreto fresco. Soy jueza federal de inmigración del distrito de Arizona. Valentina no subió la voz. No parpadeó más de lo necesario. Esta credencial dice exactamente quién soy y de qué autoridad soy portadora. Usted la está mirando directamente. Las credenciales se falsifican. Pruitt cruzó los brazos. Una postura que en cualquier manual de comunicación no verbal dice lo mismo. Ya decidí y nada de lo que digas va a cambiarlo. Necesito verificación independiente. Entonces verifique. Valentina bajó el brazo. La billetera volvió a su bolsillo. Llame a su central. Corra mi nombre. Tiene 30 segundos. Mis agentes están haciendo su trabajo. Necesito que usted... Sus agentes no tienen orden judicial en un evento privado. La voz de Valentina no había subido ni un decibel en toda la conversación. Pero algo en ella se había asentado. Se había vuelto más densa, como piedra que se aprieta. Lo que están haciendo ahora mismo es una violación de la Cuarta Enmienda documentada en 8 cámaras y en aproximadamente 150 teléfonos. Cada segundo que continúen es un cargo adicional. Pruitt giró la cabeza hacia sus agentes. 2 de ellos ya tenían a 3 hombres de pie junto a una mesa del fondo. El tío Gerardo, 62 años, ciudadano americano desde 1998, con las manos levantadas y la corbata morada torcida. El primo Eddie, 34 años, marine retirado, con una expresión que Pruitt no supo leer, pero que Eddie había aprendido en Kandahar. Y el hermano de Sebastián, Pablo Fuentes Carrillo, 41 años, maestro de escuela primaria en Mesa, Arizona, con la cara del tipo de persona que nunca en su vida pensó que iba a terminar con las manos en alto en la boda de su hermano. Suéltenlos. La voz de Valentina llegó desde el altar como una orden en una sala de audiencias.
ahora. Señora, si no coopera, voy a tener que... Las novias también mienten. Fue Pruitt quien lo dijo, en voz baja, casi para sí mismo. Pero el micrófono del DJ, que estaba encendido y conectado a los altavoces del salón porque nadie había pensado en apagarlo, lo captó con una claridad perfecta. 180 personas lo escucharon simultáneamente. Y 180 teléfonos que ya estaban en alto lo registraron con audio. Silencio. Absoluto. El tipo de silencio que no existe en una sala normal, pero que sí existe en el momento exacto en que 180 personas procesan lo que acaban de escuchar. Fue la madre de honor, Claudia Mendoza Ríos, 36 años, abogada de familia en Tempe, quien habló primero. Eso acaba de quedar grabado en cada teléfono de este salón. Pruitt no respondió. Señaló a sus agentes. Verifiquen a todos los que están en las mesas del fondo. 180 testigos. La sala que no cedió. Lo que pasó en los siguientes 16 minutos fue algo que ningún manual de operaciones de ICE había anticipado, porque ningún manual había considerado este escenario. Una sala entera de personas que no cedieron. No hubo gritos. No hubo forcejeos. Hubo algo más disciplinado y más eficaz. 180 personas que se quedaron exactamente donde estaban, como Pruitt había pedido, y filmaron. Cada movimiento de los agentes, cada palabra, cada instante en que un agente ponía la mano en el hombro de alguien, en que alguien mostraba documentos que eran examinados y devueltos, en que Pruitt caminaba entre las mesas con la postura de quien está completamente seguro de lo que está haciendo. Los 3 periodistas entre los invitados tenían sus teléfonos en modo video desde el minuto 1. Una de ellas, Mariana Vega Solano, reportera de investigación del Arizona Republic, que había cubierto el distrito de inmigración durante 6 años y que había aparecido en audiencias presididas por la jueza Reyes Ochoa en al menos 12 ocasiones. Reconoció a Valentina en el altar y supo exactamente lo que estaba filmando. Supo que lo que tenía en su teléfono era la historia más importante que había cubierto en una década. Y siguió grabando. El padre de Valentina, Carlos Reyes, 73 años, sentado en la primera fila con el traje que compró especialmente para ese día, no levantó el teléfono. Sus manos descansaban sobre sus rodillas. Sus ojos seguían a su hija. Había cruzado una frontera 47 años atrás con $20 y la dirección de un primo cosida en el forro de una chaqueta. Había limpiado oficinas y reparado techos y plantado jardines y enviado a 3 hijos a la universidad con esas manos que ahora descansaban sobre sus rodillas. Y esa tarde vio cómo un agente del gobierno del país, por el que había trabajado 47 años, detenía a su hija en el altar de su boda y le decía que su credencial federal no valía nada. Sus ojos no se llenaron de lágrimas. Se quedaron secos. A veces el dolor es demasiado viejo para eso. 2 agentes habían llevado a los 3 hombres detenidos hacia la entrada del salón. El tío Gerardo había sacado su pasaporte americano de la billetera. Porque llevaba pasaporte encima, porque Valentina, que conocía el mundo mejor que nadie, le había dicho desde siempre que lo llevara. Eddie El Marini tenía su DD-214, el formulario de licenciamiento honorable del Ejército de los Estados Unidos, doblado en el bolsillo del saco. Porque Eddie El Marine sabía exactamente qué documentos podían salvarte en qué circunstancias. Pablo Fuentes Carrillo, el maestro, tenía su licencia de conducir de Arizona. El agente que los estaba procesando, un hombre joven de apellido Renfro, agente Steven Renfro, ICE 4892, 3 años de servicio. Miró los 3 documentos, miró a los 3 hombres, y algo en su cara cambió. No fue un cambio dramático.
Fue el cambio mínimo de alguien que empieza a calcular, que empieza a sentir que la ecuación que le presentaron antes de entrar a este salón no está balanceando. Pruitt lo llamó en voz baja. Estoy ocupado. Pruitt, estos documentos son... Después, Renfrew. Renfrew no insistió, pero tampoco procedió. Se quedó de pie con los 3 documentos en la mano, mirando a los 3 hombres, calculando en silencio. Valentina lo vio. Valentina vio todo. 12 años en una sala de audiencias te dan la capacidad de leer simultáneamente a 15 personas distintas y saber exactamente en qué punto de su proceso interno está cada una. Renfrew estaba en el punto de la duda. Pruitt estaba en el punto de la inversión irreversible. Había llegado demasiado lejos para retroceder sin que eso significara algo que no estaba dispuesto a aceptar. Agente Pruitt. Valentina caminó hacia él. El vestido blanco se movió sobre el piso de madera. Necesito que haga esa verificación por radio ahora mismo. Cuando termine de... Ahora mismo. 2 palabras. La misma temperatura que había mantenido durante 16 minutos. Corra mi nombre. Valentina Alejandra Reyes Ochoa, jueza federal de inmigración, Distrito de Arizona, número de identificación JAZ2247. Córralo. Pruitt la miró. La vio en el vestido blanco. La vio con la misma certeza con que la había visto desde el principio. Y activó su radio. Lo que devolvió el sistema. El giro, la central, respondió en 4 segundos. 4 segundos durante los cuales el Salón Jardines del Sol contuvo 180 respiraciones simultáneas. Durante los cuales la banda de mariachi, que llevaba 16 minutos en silencio con los instrumentos en las manos, no movió un músculo. Durante los cuales el padre Méndez Ríos, de pie junto al altar, juntó las manos y cerró los ojos un momento con la expresión de quien está rezando, pero no sabe exactamente por qué cosa. La voz de la central llegó por el radio con la claridad de algo que no tiene ninguna ambigüedad posible. ICE-HSI-5521. Verificación completada. Alerta nivel rojo. Repito. Alerta nivel rojo. El sujeto identificado como Valentina Alejandra Reyes Ochoa, número J-AZ-2247, es jueza federal de inmigración activa del Distrito de Arizona. Inmunidad judicial total. Autoridad federal plena. Desescale la situación de inmediato. Repito, desescale de inmediato. Su supervisor está siendo notificado en este momento. Silencio. Esta vez fue diferente. Este silencio no era el silencio de 180 personas procesando una injusticia. Era el silencio de 180 personas procesando el momento exacto en que la justicia, que a veces tarda y a veces cuesta y a veces parece que no llega nunca, llegó. En 4 segundos. Por radio. Con voz de central. La mandíbula de Marcus Pruitt no cayó. Pero algo en su cara perdió toda arquitectura. Como cuando la estructura de un edificio pierde un punto de apoyo y todo lo que queda es el instante antes de que se note. Renfrew soltó los 3 documentos sobre la mesa más cercana. Sus manos se apartaron de ellos con una velocidad que decía todo lo que su boca no iba a decir en ese momento. Valentina dio 3 pasos hacia Pruitt. El vestido blanco sobre el suelo de madera. Las luces guirnalda del techo. El olor a rosas y eucalipto. Todo perfectamente igual a como estaba cuando él entró. Y ella completamente diferente a la persona que él había decidido ver cuando entró. Yo firmé la orden que deportó a la gente que entrenó a usted. Su voz era tan pareja como había sido durante toda la conversación. No había victoria en ella. Había algo más pesado, más real. Y esta semana voy a firmar la suya. Pruitt no respondió. No había nada que decir.
No había nada que explicar. No había ninguna versión de los próximos 5 minutos en que lo que había hecho en los últimos 16 pudiera deshacerse. Las cámaras lo tenían. Los teléfonos lo tenían. El radio lo tenía. Y la mujer de vestido blanco parada frente a él, con 12 años de autoridad federal y la memoria perfecta de alguien que ha escuchado a miles de personas intentar justificar lo injustificable, lo tenía también. El supervisor de Pruitt, el agente supervisor en cargo David Elliott, llegó al Salón Jardines del Sol a las 4:43 de la tarde. 35 minutos después de que las camionetas negras estacionaran en el estacionamiento del salón sin orden judicial. Lo primero que vio fue a Pruitt de pie en el centro de la pista de baile vacía con la radio en la mano. Lo segundo fue a 180 personas con teléfonos todavía en alto. Lo tercero fue a una mujer de vestido blanco sentada junto a su madre en la primera fila, con la mano de su padre sobre la suya, mirando hacia la entrada con una expresión que Elliott no pudo leer completamente, pero que entendió en términos profesionales. Era la expresión de alguien que ya sabe exactamente lo que viene y está esperando que empiece. Elliott se acercó a Valentina. Se presentó. Le extendió la mano. Ella la tomó. «Jueza Reyes Ochoa», dijo Elliott. «En nombre de la agencia, lamento profundamente lo que ocurrió aquí hoy». Valentina asintió una vez. Miró a su padre. Miró a su madre. Miró a Sebastián, que seguía de pie junto al altar con el mismo traje y la misma corbata que había elegido para casarse, que todavía no se había casado, y que lo iba a mirar el resto de su vida y recordar. «Las disculpas son el inicio», dijo Valentina. «No son el final. Si crees que ningún espacio privado debería ser invadido sin orden judicial firmada, dale like y suscríbete. Lo que viene ahora es lo que pasa cuando el sistema tiene que responder por lo que sus agentes hacen. Lo que encontró la investigación. El peso de los números. La Oficina de Inspecciones del Departamento de Seguridad Nacional abrió investigación formal 48 horas después del incidente. No fue necesario presionar. El video llegó a medios nacionales en menos de 6 horas. La grabación de Mariana Vega Solano, 3 minutos y 40 segundos que incluían el momento de la credencial, el momento del radio y la frase final de Valentina. Fue compartida 4 millones de veces en las primeras 12 horas. Para el lunes por la mañana, cada cadena nacional tenía el clip en rotación y el nombre de Marcus Pruitt había dejado de ser un número de placa en un expediente interno para convertirse en algo que ningún número de placa puede deshacer. Lo que encontró la investigación en los archivos de 9 años de servicio fue un patrón que cualquier analista externo habría reconocido en la primera página. 1,473 operativos participados por Pruitt, el 64% ejecutados sin orden judicial, basados en reportes anónimos no verificados. El 71% de los detenidos en esos operativos eran hispanos o latinoamericanos, en zonas donde la población hispana no superaba el 40%. Las 4 quejas formales previas, todas archivadas, todas involucrando el mismo mecanismo. Reporte anónimo, operativo sin orden, detención sin causa documentada, liberación silenciosa. La diferencia entre esas 4 quejas y lo que pasó en el Salón Jardines del Sol era exactamente una. Esta vez, la persona que detuvo tenía credencial federal, 200 teléfonos encendidos y el escudo del Departamento de Justicia en el bolsillo del vestido de novia. 23 casos de detenciones previas ejecutadas por Pruitt fueron reabiertos. En 16 de ellos, los detenidos habían sido liberados sin cargos y sin registro formal. En 4, habían sido deportados sin audiencia completa. En 3, los deportados eran ciudadanos americanos por nacimiento, cuyos documentos habían sido considerados insuficientes por Pruitt
durante el procesamiento. 3 ciudadanos americanos deportados. Sus casos pasaron a la oficina del fiscal federal del Distrito de Arizona, con prioridad máxima. El Departamento de Justicia abrió investigación federal paralela, bajo la sección 242 del Título 18. Privación de derechos civiles bajo color de ley. Allanamiento ilegal de propiedad privada. Detención ilegal de múltiples personas sin causa probable documentada. Y un agravante específico que los fiscales rara vez pueden documentar con esta claridad: obstrucción deliberada de la autoridad de un funcionario federal en ejercicio de sus funciones. Valentina Reyes Ochoa era jueza federal en ejercicio. Lo que Pruitt hizo en ese salón no era solo una violación de derechos civiles. Era interferencia con la función judicial federal. El agente Steven Renfro testificó bajo juramento en septiembre. Declaró que la credencial de Valentina le pareció legítima desde el primer momento en que la vio. Que cuando intentó comunicárselo a Pruitt fue ignorado. Que el lenguaje que escuchó de Pruitt durante los 16 minutos del operativo era consistente con un patrón que había observado en otros operativos anteriores. Que cuando Pruitt dijo, "Las novias también mienten", él supo que la situación había cruzado una línea de la que no iba a poder regresar. Que se arrepentía de no haber actuado antes. Renfro recibió amonestación formal y 120 horas de entrenamiento obligatorio. Pero también fue el único agente del operativo que no enfrentó cargos penales. Su testimonio fue determinante. El veredicto, lo que cuesta una certeza sin causa. El juicio federal comenzó el 4 de febrero en el Tribunal Federal del Distrito de Arizona. Duró 16 días. El fiscal federal, Eduardo Salinas Cruz, presentó el caso con la metodología de alguien que tiene más evidencia de la que necesita y sabe exactamente cuál usar primero. Comenzó con las grabaciones, no con fragmentos, con la grabación completa. 44 minutos de video compilado de 17 fuentes distintas, sincronizados por cronología, que mostraban sin ningún ángulo muerto lo que había ocurrido en el Salón Jardines del Sol desde el momento en que las camionetas estacionaron hasta el momento en que Elliot llegó y Pruitt se quedó de pie en la pista de baile vacía. El jurado vio los 44 minutos en silencio completo. 4 de ellos tomaron notas. 2 no lo hicieron. Todos miraron la pantalla durante los 4 segundos de audio del radio con la misma expresión de personas que escuchan algo que ya sabían, pero que necesitaban escuchar en voz alta para terminar de procesar. Valentina testificó durante 1 hora y 10 minutos. No habló de la injusticia. No habló del insulto. Habló de la ley. Describió, con la precisión de alguien que lleva 12 años aplicándola, exactamente qué norma había sido violada en cada momento de los 16 minutos del operativo. Fue la declaración más ordenada que el fiscal federal recordaba haber escuchado en 23 años de carrera. Cuando terminó, la sala quedó en silencio 12 segundos. La taquígrafa dejó esos 12 segundos en blanco en el acta porque no había nada que transcribir. La jueza federal, Marta Delgado Ríos, dictó sentencia el 27 de febrero. Su declaración duró 12 minutos. Este tribunal ha visto casos de abuso de autoridad. Ha visto perfilamiento racial. Ha visto operativos ejecutados sin base legal. Pero rara vez ha visto la combinación de todos estos elementos con este nivel de documentación y con este nivel de impacto. El agente Pruitt no entró a ese salón por error. Entró porque decidió, sin verificar, sin preguntar, sin ninguna evidencia independiente más que un reporte anónimo, que sabía lo que iba a encontrar. Lo que encontró, en cambio, fue todo lo que su certeza sin causa no podía contemplar. Una autoridad federal mayor que la suya, una sala entera de testigos,
y un registro indestructible de cada segundo. Este tribunal no condena la vigilancia legítima. Condena la certeza que no necesita verificarse. Esa certeza es el núcleo del perfilamiento racial. Y cuando opera con uniforme y placa, es una violación constitucional de primer orden. Culpable. En todos los cargos. 8 años de prisión federal. Sin posibilidad de reducción por buena conducta en los primeros 4. Pérdida permanente de certificación en cualquier agencia federal o estatal con acuerdo de reciprocidad. Pérdida total de pensión acumulada en 9 años de servicio. Prohibición de por vida de portar armas de fuego. Entrada en el Registro Nacional de Desertificación de Agentes Federales. La demanda civil se resolvió en mayo. 21 millones de dólares. 14 millones contra el Departamento de Seguridad Nacional por negligencia institucional en el manejo de 4 quejas previas. 4.500.000 contra la Unidad de Operaciones Especiales del Distrito de Arizona por ausencia de supervisión. Y 2.500.000 contra Marcus Pruitt personalmente. Un monto que sus abogados sabían que lo perseguiría el resto de su vida productiva. Marcus Pruitt ingresó a la Institución Correccional Federal de Safford, Arizona, en marzo. Su esposa presentó los papeles de divorcio antes de que terminara el mes. La casa que tenían en Chandler se puso a la venta para cubrir deudas legales. A los 44 años, 9 años de servicio, sin placa, sin pensión, sin familia, sin el nombre que había llevado durante toda su carrera. Durmió la primera noche en una celda federal en el estado al que había llegado convencido de que sabía exactamente quién pertenecía y quién no. Lo que Valentina construyó después. La boda que sí ocurrió. Valentina Alejandra Reyes Ochoa y Sebastián Fuentes Carrillo se casaron el sábado siguiente en el mismo salón Jardines del Sol. Las mismas guirnaldas, las mismas rosas blancas, la misma banda de mariachi, el mismo padre Méndez Ríos y los mismos 180 invitados, más 12 que se sumaron porque cuando la vida te da una segunda oportunidad de celebrar algo bueno, siempre hay más personas que quieren estar presentes. El tío Gerardo llegó con el pasaporte americano en el bolsillo. Eddie el marine llegó con su de 214. Pablo el maestro llegó con la misma corbata pero sin el nudo apretado del sábado anterior. Y Carlos Reyes, el padre de Valentina, que había cruzado una frontera 47 años atrás con $20 y la dirección de un primo cosida en el forro de una chaqueta, caminó a su hija hasta el altar con la firmeza de alguien que ha esperado toda una vida para hacer exactamente esto. Valentina usó parte del acuerdo civil para crear el Fondo Reyes Ochoa, un programa de asistencia legal gratuita para familias afectadas por operativos de ICE sin orden judicial en el estado de Arizona. En su primer año, el fondo atendió 216 casos. En 41 de ellos, los afectados habían sido detenidos sin documentación legal de la causa probable. En 9, eran ciudadanos americanos por nacimiento. Trabajó con la Oficina del Fiscal General del Estado para impulsar la Ley de Dignidad en eventos privados, que establece que ninguna agencia federal o estatal puede ejecutar un operativo en un evento privado cerrado sin orden judicial firmada por un juez independiente, sin notificación previa a la autoridad del Estado y sin causa probable documentada por escrito antes de la entrada. La ley fue aprobada por la legislatura de Arizona con mayoría bipartidista y firmada en agosto. Se convirtió en modelo para legislación similar en California, Texas, Colorado y Nuevo México. El Departamento de Seguridad Nacional firmó un decreto de consentimiento. Auditorías trimestrales de todos los operativos sin orden judicial ejecutados en el Distrito de Arizona. Un sistema de verificación independiente obligatorio antes de cualquier operativo basado en reporte anónimo.
Un panel civil con poder de subpoena para revisar casos anteriores. Y la eliminación del criterio de reporte anónimo como base suficiente para operativos de campo sin respaldo judicial. En el año siguiente a la reforma, los operativos sin orden judicial en el distrito de Arizona bajaron un 53%. Las detenciones de ciudadanos americanos en operativos de ICE bajaron un 47%. Y en una sala de entrenamiento de la Academia de Agentes Federales en Glencoe, Georgia, los nuevos reclutas ven un clip. 44 minutos compilados de 17 fuentes. Una boda. Un salón de flores blancas. Una mujer de vestido de novia que sostiene una credencial federal frente a alguien que ya decidió que no le importa lo que dice. El clip dura 44 minutos. La lección que viene después dura 3. Lo que están viendo, dice el instructor, no es un error de procedimiento. Es lo que pasa cuando alguien decide que ya sabe la respuesta antes de hacer la pregunta. En este trabajo, esa certeza es el peligro más grande que tienen. No la incertidumbre. La certeza. El Salón Jardines del Sol sigue ahí, en la avenida Camelback de Phoenix, con las mismas puertas dobles y las mismas guirnaldas blancas que se alquilan para bodas todos los sábados. Las puertas se abren regularmente a las 4 de la tarde para dejar pasar a familias que vienen a celebrar algo. Y cuando se abren, lo único que entra es lo que siempre debió entrar en un salón de bodas: música, luz y la certeza de que ese espacio es de quien lo ha reservado. Porque hay palabras que el uniforme no puede cambiar. Hay credenciales que no se falsifican. Y hay días en que el sistema que alguien usó para dañar a otros termina respondiendo exactamente frente a quien más lo conoce. Valentina Reyes Ochoa volvió a su sala de audiencias el lunes siguiente al veredicto. Revisó su agenda. Tenía 12 casos programados para la semana. Los leyó todos. Los firmó todos con la misma precisión con que había llevado los 16 minutos del Salón Jardines del Sol. Con la voz pareja. Con la mano firme, con 12 años de autoridad que nadie, en ningún salón, con ningún chaleco y ninguna radio, había podido arrebatarle. Lo intentaron el día de su boda. No lo lograron. Entraron por las puertas equivocadas. Y el sistema, lento y a veces doloroso, pero todavía en funcionamiento, les cobró el precio exacto de eso. Si crees que ningún operativo federal debería ejecutarse en un espacio privado sin orden judicial firmada por un juez independiente, suscríbete. Si crees que la rendición de cuentas institucional es la única forma real de cambiar patrones que llevan décadas instalados, comparte esta historia. Y si alguna vez te dijeron que tu identidad no valía lo que decía el documento que la certificaba, esta historia es tuya. ¿Debería ICE estar legalmente obligada a obtener una orden judicial antes de entrar a cualquier evento privado, sin excepciones? ¿O el criterio de urgencia es suficiente justificación? Déjalo en los comentarios. Mañana traemos otra historia. Diferente ciudad. El mismo sistema. Una cámara más.